jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 8 tenemos a 4 grandes pensadores: Hegel, Marx, Nietzsche y Comte. Les recomiendo, para que puedan seguirme de una manera más adecuada, que vean primero el video de teoría, porque en este video nos vamos a dedicar exclusivamente a responder las preguntas, por eso bien podría ser llamado un video de práctica. Vayamos a la pregunta número 1, que es un fragmento de la fenomenología de espíritu de Hegel. Dice en este fragmento: es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, esto es clave, vamos a ver por qué luego, sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento, considerando como el instrumento que sirve, o sea, el conocimiento es el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto como el medio a través del cual es completado. A ver, lo que critican muchos filósofos, el mismo Arthur Schopenhauer y la filosofía anglosajona, la filosofía de Inglaterra, la filosofía que busca la claridad, es que Hegel es un autor que escribe de manera muy enredada. Su lenguaje es bastante denso, ¿no? Según Wittgenstein, nos estamos adelantando ya un poco, Wittgenstein decía que todo lo que puede ser dicho claramente. Eso no se cumple en Hegel, ¿no? Cuando uno lee la fenomenología del espíritu, Hegel, digamos, da vueltas en decir cosas y debe ser más simple, podríamos decir. Y este fragmento lo prueba, pero a pesar de eso hay que tratar de entender lo que nos está diciendo. Hegel nos está diciendo primero que la filosofía es el conocimiento real de lo que es, podemos decir. O sea, acá se prueba que la filosofía es un saber absoluto, ¿no? El detalle es que la frase dice de lo que es verdad. La filosofía busca la verdad. El mismo Hegel, en la fenomenología del espíritu, llega a criticar un poco la definición etimológica de filosofía. Etimológicamente, como hemos visto en este curso, filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Eso qué quiere decir? Que si este lapicero es la verdad, el filósofo no tiene la verdad. El sabio la tiene, recuerden. El filósofo busca la verdad, precisamente porque no tiene la verdad. Si yo les digo, jóvenes, estoy buscando la verdad, ustedes pueden inferir que estoy buscando lo que no tengo. Estoy declarando sutilmente que no tengo la verdad. Muy bien, Hegel en el siglo XIX dice que el filósofo ya debe cansarse de ese jueguito y de una vez por todas capturar la verdad. Entonces llega a decir que la filosofía no debe ser un amor a la sabiduría, sino la sabiduría misma, pero es un saber, a diferencia de la ciencia, absoluto, total, no regional. Muy bien, esto están diciendo las primeras líneas. Sin embargo, lo que está diciendo Hegel es que ante nada debemos ponernos de acuerdo sobre el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es, como he dicho ahí, o como dice ahí, el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto. El texto sigue como el medio a través del cual es contemplado. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿No? Quiere decir que el conocimiento tiene una finalidad que desde luego es relevante y pertinente y fundamental, podríamos decir. ¿Cuál es esta finalidad? ¿No? Que es el medio a través del cual contemplamos el absoluto, toda la realidad. A ver, ¿qué clave nos dice más o menos esto? ¿Tiene una finalidad relevante? Desde luego, esa es la clave. ¿Por qué no la ve, profesor? No importa llegar a un acuerdo, el mismo texto dice que es necesario ponerse de acuerdo previamente. No podría ser la B porque contradice lo que es subrayado de color rojo en el texto. No se relaciona con lo absoluto, por el contrario, el conocimiento nos sirve como un instrumento para captar lo absoluto. D, es absolutamente estático, no, el movimiento, el método tiene un movimiento que se llama dialéctica, ¿no? ¿Recuerdan eso de tesis, antítesis y síntesis? Por eso la clave es la alternativa A. La pregunta número 2 nos dice: el hombre siempre ha luchado por la libertad. Vamos a subrayarlo con otro color. El hombre siempre ha luchado por la libertad. En la antigüedad, aquellos que eran esclavos ansiaban la libertad.
En la época medieval, quienes vivían bajo el influjo de la Iglesia buscaban la libertad de pensamiento. En la actualidad, los hombres luchan cuando alguien quiere quitarles la libertad de pensamiento o expresión. ¿Cuál de los siguientes filósofos estaría de acuerdo con esta perspectiva? Pregunta de examen de admisión. ¿Para qué filósofo la historia es el proceso o es el desarrollo de la idea de libertad? La clave fue Hegel, ¿no? Lo que está diciendo en la pregunta es que en la antigüedad los esclavos luchaban por la libertad. En la época medieval quienes no creían en el cristianismo buscaban libertad de pensamiento, y en la actualidad se busca la libertad de opinión, ¿no? Muy bien. Eso prueba además que Hegel era un idealista, porque como recordarán ustedes, y lo digo en el video de teoría, quiero recalcarlo, Hegel consideraba que primero surge la idea de libertad y luego la libertad como realidad. Hegel se pregunta en sus famosos escritos de Jena, escritos algunos teológicos, ¿por qué debemos recordar a Jesús? Y la idea es que Jesús nos trae la noción de libertad. Jesús nos dice que todos somos libres e iguales. Claro, el trasfondo de Jesús es teológico, porque todos somos libres e iguales, porque somos hijos de Dios. La pregunta que hace Hegel es, ¿en el tiempo de Jesús todos eran libres e iguales? No, pero eso no importa, dice Hegel, porque una vez que surge la idea, la misma realidad se va a encargar de que esta idea se materialice y se haga realidad. Y así tenemos que esperar 18 siglos, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, y tenemos que ya somos libres como realidad, porque es un derecho. Incluso podríamos decir que, y además las feministas leen así, digamos, esta historia de la libertad, que los hombres, los varones tuvieron libertad, pero las mujeres no. Por ejemplo, las mujeres en el Perú, si no me equivoco, pueden votar a partir del gobierno de Odría, o sea, desde el siglo pasado. Incluso en la actualidad las mujeres siguen luchando por su libertad, porque sienten que esta sociedad machista les impone muchas taras y debemos liberarnos del yugo machista. Muy bien, supongamos que las mujeres lleguen a tener libertad. Luego, en el siglo XXII, o en este mismo siglo, ¿quiénes están reclamando libertad? Las minorías sexuales, ¿no? Por ejemplo, una persona, una minoría sexual, un gay podría decir, a ver, Eleazar, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en la Declaración de los Derechos Humanos, dicen que todos somos libres. Bien, yo no soy libre, me diría él, porque yo no me puedo casar, mi pareja no puede heredar. Tú sí te puedes casar, tu pareja puede heredar. Entonces somos libres, un heterosexual y una persona de una minoría sexual. Lo que diría esa persona es que no, entonces ellos van a luchar por la libertad. Esa lectura de la historia que estoy ensayando es una lectura hegeliana. Es como que la humanidad plantea ciertos sueños, pero esos sueños lo va llenando poco a poco. No todos somos libres de una vez por todas, sino que en el decurso de los siglos. Pero primero surge la idea y luego la realidad de la libertad. Otra idea que quería recordarles es que para Hegel la idea de libertad se mueve de Oriente a Occidente, porque en Oriente, en las tiranías, uno era libre, el tirano. En Occidente, primera fase, Grecia y Roma, algunos son libres, varones atenienses, no las mujeres, no extranjeros. En cambio, en el mundo moderno todos somos libres, ¿no? Hay un desenvolvimiento de la idea de libertad de Oriente a Occidente. No olviden eso, he querido darles más datos, pero con lo primero que puse, sin lugar a dudas, servía para marcar a Hegel. Acá abajo he puesto 2 puntos porque quería que recuerden el idealismo de Hegel y cómo la historia se mueve de Oriente, la libertad, a Occidente. No vayan a olvidar eso para su siguiente examen. Como tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial. Ya teológica, ya metafísica, el espíritu humano, esto es clave, vamos a verlo porque más adelante, el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que a su infancia y adolescencia, podremos decir, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación. Eso también es clave, de la verdadera observación. Única base posible de los conocimientos accesibles a la verdad, adaptados sensatamente a nuestras necesidades reales.
Comte, discurso sobre el espíritu positivista. Del texto se infiere que la única base posible de los conocimientos accesibles a la verdad se encontrarían en... recordemos la famosa ley de los 3 estadios de Comte. Tenemos el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Y recuerden que acá tenemos la idea de progreso. O sea, la humanidad progresa, ¿no? Y eso nos va a dar orden, desde luego. Por eso una máxima de la filosofía positivista es orden y progreso. Lo que está diciendo este texto es que para llegar al estadio positivo, el estadio metafísico y teológico son en cierta medida, vamos a poner acá, ejercicios preparatorios. Incluso podríamos decir que no te puedes saltar eso. Es como para llegar a la vida universitaria, la educación superior, debes pasar por la educación primaria y secundaria. Lo mismo, para llegar al grado absoluto de conocimiento, debes pasar por el estadio teológico y metafísico. El detalle, como dicen las 3 primeras líneas, es que las explicaciones metafísicas y teológicas son explicaciones vagas y arbitrarias, propio de una filosofía, digamos, de la adolescencia. Y acá hay otra idea importante. Para Comte, el estadio teológico era como la infancia de la humanidad. El estadio metafísico era como la adolescencia. Y el estadio positivo era como la madurez. ¿Por qué, profesor? Comte caracteriza al estadio teológico como infancia porque es un estadio donde prima la ingenuidad. Piensen en lo siguiente, había un movimiento telúrico y las personas, digamos, pensaban que habían hecho algo malo y los dioses estaban molestos. O por ejemplo, ciertas comunidades del África consideraban que bailando podían agradar a los dioses y los dioses iban a generar lluvias. Entonces cuando querían que llueva, digamos, danzaban. Eso es ingenuo, dice Comte. Luego viene la filosofía. La filosofía es, podemos decir, el estadio o representa la adolescencia, porque la adolescencia es la rebeldía. Entonces la filosofía, ¿en qué sentido es rebelde? Porque el filósofo se rebela contra la experiencia, especula como Platón, crea castillos de naipes, dice Comte, un mundo de las ideas, pero ¿hay base empírica de esas ideas? No. La madurez, el que prueba lo que dice con la experiencia, es el estadio positivo que lo representa la ciencia, ¿no? Muy bien. Entonces, el estadio positivo se diferencia de los anteriores, primero porque prima la observación, que como dice en el texto, es la única base de los conocimientos accesibles a la verdad, pero también porque la ciencia es regional. O sea, el científico, jóvenes, no le interesa toda la realidad. Al biólogo le interesa una parte de la realidad, al químico una parte de la realidad, al físico una parte de la realidad. Por eso en el texto dice, hay que renunciar, ¿no?, a conocimientos absolutos y hay que investigar solo una parte de la realidad. Eso quiere decir que es regional. Bien, ¿qué se infiere de esto que hemos explicado? Del texto se infiere que la única base posible de los conocimientos accesibles se encontrarían en, por lo que hemos visto, en la observación. Pero no hay observación, busquemos algo afín. Especulación espontánea, eso es de la filosofía, ¿no? Y el verdadero conocimiento es la ciencia para Comte. Investigaciones absolutas, eso también es la filosofía, totalizadora, recuerden. Las situaciones metafísicas y teológicas no son ejercicios preparatorios, hechos positivos o empíricos. ¿Cómo sé que algo es conocimiento? Porque se basa en los hechos, en lo positivo. Por eso la corriente se llama positivismo. Comte dice que debemos atenernos a lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo dado en la experiencia. ¿Qué es lo dado en la experiencia? Los hechos. Por eso la clave es la alternativa D. Pregunta número 4. Parménides propuso como principio de todo lo existente el ser. Este es único, imperecedero, inmutable, inmóvil y perfecto. No obstante, solo es pensable, ya que los sentidos nos otorgan apariencia, pero no la realidad. De acuerdo con lo señalado por Comte, ¿en qué estadio del pensamiento se encontraría la propuesta de Parménides? Recordamos rápidamente que en el estadio teológico está la religión, en ese estadio prima la fe y la imaginación. En el estadio metafísico está la filosofía, y en este estadio prima la abstracción, la racionalidad, ¿no? Y en el estadio positivo está la ciencia,
Impera, como vimos hace un momento, la observación, o sea, la experimentación. Recordemos a Parménides. Parménides era un filósofo que pertenecía al problema o al periodo cosmológico y por ende discutía el problema del arjé. Él consideraba que el arjé era el ser. Y el ser tenía esas características que están acá: eterno, imperecedero, inmutable, inmóvil, perfecto, único. ¿Cuál es el detalle? Recordemos la semana número 2, que para Parménides hay dos vías del conocimiento: la razón y los sentidos. Pero no es casual que Parménides llame a los sentidos la vía del error, porque los sentidos me hacen creer que la realidad cambia, pero para Parménides la realidad no cambia, es inmutable. ¿Cómo entiendes eso? Con los ojos del alma, con tu razón, podemos decir. Entonces, no podemos experimentar al ser, diría Parménides. O sea, ¿cómo accedes al ser? Es la pregunta que les estoy haciendo. Accedes con tu razón. No hay experimentación. ¿En qué estadio estará? Además, Parménides es filósofo, eso también nos da una pista. En el estadio metafísico. Por ende, la clave es la alternativa B. Pregunta número 5. Un candidato a la alcaldía de su ciudad aseguró en el último debate que de ganar las elecciones impulsaría las oportunidades de trabajo para todos los vecinos, pues cree que el trabajo es el motor del progreso económico y el desarrollo social. ¿Qué postura filosófica es afín a lo manifestado por el candidato? A ver, recordemos que para Marx lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre transforma la realidad. El animal come una manzana que coge de un árbol. Nosotros comemos pan con queso. ¿Hay algún árbol donde esté el pan con queso y nosotros podamos cogerlo? No, transformamos la realidad. No hay un árbol que tenga camisas, transformamos la realidad, o sea, trabajamos. El detalle es que cuando trabajamos pertenecemos a relaciones sociales de producción, o sea, para trabajar dividimos el trabajo y nos juntamos. Tú haces esto, el otro, tal. Relaciones sociales de producción. El detalle, dice Marx, es que las relaciones sociales de producción, que es la estructura, determina que las formas de pensar, la superestructura, o lo que se llama ideología. Y además que para Marx, recuerden eso, la estructura determina la superestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que a determinada existencia social o condiciones de vida y de producción corresponden determinadas ideas y concepciones políticas. En el video de teoría les dije que no va a pensar de la misma manera una persona que vive en Pamplona Alta y una persona que vive en Las Casuarinas, porque como pertenecen a relaciones sociales o ocupan un lugar diferente en la producción, su manera de pensar va a ser distinta. Los pueblos piensan de acuerdo a cómo producen. Entonces, si quieres cambiar la forma de pensar de una persona, cambia las formas sociales de producción. Por otro lado, el motor de la historia para Marx es la lucha de clases. La lucha de clases supone condiciones laborales, o sea, supone el trabajo. Por ejemplo, en el esclavismo, las clases que se enfrentan son los esclavos, por un lado, y por otro, los amos. En el feudalismo se enfrentan los señores feudales con los siervos. En el capitalismo, los proletariados contra los burgueses. Entonces, eso supone una relación laboral, ¿no? Sin lugar a dudas, por estas pistas, tenemos que la clave es el marxismo. Fátima quiere estudiar filosofía en la universidad. Sin embargo, ha recibido muchas críticas al respecto, pues muchas personas creen que los filósofos se dedican todo el tiempo nada más que a pensar y no contribuyen mediante acciones a ningún cambio sustancial en la sociedad. Por las mismas razones, él criticó las posturas filosóficas anteriores a él. A ver, se cree que los filósofos y la filosofía, por lo que hice la pregunta, tienen que ver con la teoría, o sea, solo piensan. Los filósofos piensan, pero no transforman. Por ejemplo, piensan, estudian y teorizan sobre la pobreza y la corrupción. Hay tesis en las facultades de filosofía sobre la pobreza y la corrupción. La pregunta es, ¿pero toman medidas para acabar con ellas? No, solamente es una teoría. Precisamente esto lo denuncia Marx con su famosa frase: los filósofos solo han interpretado el mundo.
cuando de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, sin lugar a dudas, debe ir Marx en el espacio en blanco. Pero no hay Marx, profesor, pero Marx es materialista, creía que primero existía la materia y luego la realidad. Por eso la alternativa es la letra A. Durante los últimos meses, Paolo ha estado recibiendo terapia psicológica. En estas sesiones, el especialista le ha dicho que durante su experiencia profesional ha observado que el ser humano, pese a los problemas y adversidades, siempre se aferra a la vida por su deseo de hacer más cosas. Incluso podríamos decir que este es un instinto, el instinto de autoconservación. Y recordemos que para Nietzsche el conjunto de instintos es lo que él llama voluntad, ¿no? Y los instintos superiores para Nietzsche son, digamos, los valores vitales. Fuerza, ¿no? Fortaleza, o sea, física, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y precisamente por eso también a Nietzsche se le llama vitalismo. Es más, para que hagan nexos ya en su esquema mental, podríamos decir que esa es la razón por la cual Nietzsche critica al cristianismo. Porque, a decir de Nietzsche, el cristianismo le declara la guerra a la vida, ¿no? Es un resentimiento contra la vida. ¿Por qué? Porque los cristianos desprecian el cuerpo y desprecian también la sexualidad. Recuerden este versículo de la Biblia: si deseas a alguien con el pensamiento, ya estás pecando. Reprimidos, diría Nietzsche. ¿Qué más? Que el cristianismo señala que esta no es la verdadera vida, sino la otra vida. Por eso Nietzsche dice que el cristianismo atenta contra la vida, contra las personas que quieren vivir la vida, quieren dejarse llevar por sus instintos, por sus deseos. El cristiano los ve como malos. Incluso en la genealogía de la moral, Nietzsche explica cómo los cristianos, que eran una minoría, eran personas que no podían triunfar en la vida, a esos que sí podían triunfar, que sí seguían sus instintos corporales, que sí seguían sus instintos sexuales, le declaran la guerra, pero cometen una venganza muy sutil. En el mundo de los valores lo invierten y hacen creer que ese fuerte que domina a otro, que sometes, en realidad es malo, porque el ideal es la compasión. Por eso para Nietzsche está de cabeza nuestros valores, y por eso lo que él quiere hacer es la transmutación de todos los valores. Conducir los valores de los resentidos contra la vida, los reprimidos, los cristianos, a los que aman la vida, a los que le dicen sí a la vida y a sus instintos. O sea, podríamos resumir todo esto que he dicho de la siguiente manera. ¿Qué quiere nuestra voluntad según Nietzsche? Nuestra voluntad, según Nietzsche, quiere vivir, o sea, afirma la vida. Los cristianos son predicadores de la muerte, dice Nietzsche. Le dice sí. Por eso la clave es Nietzsche. Alternativa C. Pregunta 8. La señora María siempre está dispuesta a ayudar a los necesitados. La semana pasada, mientras paseaba por Girón de la Unión, le dio limosna a un anciano. Ayer, mientras caminaba por la avenida Tacna, entró al santuario de Santa Rosa de Lima para entregar una ofrenda. Además, siempre valora la humildad y la sencillez como las cualidades más importantes en las personas que conocen. De lo anterior se puede colegir, deducir, inferir que, ¿cuáles son las cualidades de, digamos, María? La compasión, ayuda a los más necesitados, la humildad, la sencillez. O sea, es cristiana, mejor dicho. Bien, ¿qué diría Nietzsche de esto? Recordemos que Nietzsche distingue entre la moral del Señor y la moral del siervo. ¿Cómo los distingo, profesor? La moral del Señor son superiores, en cambio la moral del siervo son inferiores. ¿Por qué la moral del Señor son superiores? Por los valores que eligen valores corporales. En cambio, los inferiores eligen valores espirituales. Segundo, son libres. En cambio, ellos son reprimidos. Son libres frente a sus deseos.
se dejan llevar por sus deseos, dice Nietzsche. Eso es una de las características. En cambio, el cristiano no, se reprime, tiene deseos. Sería impensable, ¿no?, creer que un cristiano no tiene deseos, digamos, sexuales, ¿no? Pero los reprime, dice Nietzsche. En cambio, el superhombre los sigue, ¿no? Le dice sí a sus deseos, ¿no? Muy bien, también es creativo el que está en la moral del Señor, ¿no? Y ha nacido para dirigir, para someter también. Porque según Nietzsche, hay individuos mejores que otros, y esos individuos mejores que otros deben someter a los otros. Es más, Nietzsche tiene una frase bastante dura en el Anticristo. Primer principio de nuestra moral, muerte a los débiles, y hay que ayudarlos a morir, por amor a la humanidad. O sea, nada que el más fuerte debe ser compasivo con el más débil. Ese es cristianismo, dice Nietzsche. El más fuerte se debe imponer. Ley de selección natural. ¿Quiénes se reproducen en la naturaleza? Los más fuertes. En cambio, el cristianismo nos quiere decir que en la sociedad se deben reproducir todos. Los fuertes y los debiluchos. Nada que ver. El cristianismo va en contra de las leyes de evolución, dice Nietzsche, ¿no? En cambio, el cristiano ha nacido para obedecer. Por eso son como un rebaño. Necesitan un pastor, ¿no? A ver, relacionemos esto, para que ustedes lo comprendan, a nuestro mundo inmediato, a nuestro mundo social. En el Perú se ha decidido en la educación básica instaurar el enfoque de género, o sea, esta idea que la identidad es socialmente construida. Pero los grupos conservadores cristianos, ¿no?, han organizado una marcha, la marcha Con mis hijos no te metas. Recuerdo un reportaje de Cuarto Poder donde un periodista entrevistaba a las personas que habían ido a la marcha Con mis hijos no te metas, cristianos que están en contra del enfoque de género, y les preguntaba, ¿cuáles son sus argumentos por los cuales ustedes no creen en el enfoque de género? Ponía el micro cerca de ellos. ¿Ustedes creen que ellos decían algo? No hablaban. No sé si no hablaban porque no querían decir, o quizás no hablaban porque no tenían argumentos. Entonces, ¿qué diría Nietzsche? Ahí se prueba que los cristianos son como borregos. Nietzsche lo dice así, tal cual. Porque el pastor dice que la ideología de género está mal, hay que ir a una marcha, y el cristiano lo sigue, ¿no? Es como un borreguito. El pastor dice para acá, para allá. En cambio, para Nietzsche no, pues. Esa moral del rebaño, esa es la moral de los esclavos, de los inferiores. En cambio, la moral del fuerte es el que, digamos, se hace seguir, no el que sigue, el que tiene sus propios pensamientos, ¿no? Y bueno, no sé si lamentablemente, pero en el cristianismo hay mucha jerarquía, ¿no? Hay un cardenal, hay curas, hay un papa, entonces hay que seguir. Los cardenales, dice Priani, sigue al Papa Francisco, es como que el borrego de él, pero a la vez él tiene borregos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Nietzsche, ¿no? Bueno, yo intuyo que lo que estoy diciendo le incomoda a más de uno, pero yo creo que un curso de filosofía es eso, incomodarnos, porque nosotros solemos tener creencias sobre la realidad. Y jóvenes, a nadie le gusta que nos problematicen nuestras creencias, pero la filosofía es eso. La filosofía es hacernos pensar lo que hemos aprendido culturalmente y ver cuán racional es, ¿no? Así que no es nada extraño que un curso de filosofía incomode a los alumnos, al mismo profesor también, porque a veces muchas de las cosas que dice va en contra de sus creencias. Ahora vamos a hacer la lectura que tiene que ver con la última pregunta, porque es un libro, Introducción a Nietzsche, de uno de los especialistas de Nietzsche, Giorgio Colli. A ver, ¿qué nos dice este especialista y este fragmento de su obra? Pero, ¿qué significa ciencia para Nietzsche? Por cierto, no ciencia en el sentido de la antigüedad, es decir, como sistema de proposiciones fundadas en principios universales, ligados por una concatenación férrea, deducida y demostrada, unas mediante las otras. Pero tampoco en el sentido moderno, o sea, lo que está diciendo Giorgio Colli es que Nietzsche no entiende por ciencia ni lo que entendían los antiguos, o sea, en el sentido antiguo, pero tampoco en el sentido moderno, es decir, como conocimientos obtenidos a través de la recolección de datos, la inducción, la experimentación, e introducidos después también en el mecanismo deductivo,
Sí, como parece, la síntesis y discusión de humano, y se está haciendo referencia a la obra de Nietzsche, Ecce Homo, traducido en humano, demasiado humano. Son presentadas por Nietzsche como ejemplos de actividad científica. O sea, para Nietzsche la síntesis y las discusiones eran actividades científicas. ¿Por qué, profesor? Veamos lo que dice a continuación. Nietzsche desarrolla, ya aquí de manera más profunda en los escritos que vendrán después, una crítica cerrada contra el pensamiento lógico y deductivo. Es más, la misma forma aforística que introduce humano, demasiado humano, señala su desconfianza a la productividad de cadenas demostrativas. Por ejemplo, si ustedes leen a Hegel, hay cierta argumentación, Aristóteles, Platón, o sea, hay premisa 1, premisa 2, conclusión, por lo tanto se deduce esto. Eso no ocurre con Nietzsche. Nietzsche escribe como escribía Heráclito, en aforismos. Lean este libro de Nietzsche que es muy bueno, que se llama El crepúsculo de los ídolos. Son pequeños fragmentos. Un aforismo es una frase que condensa mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, uno de los aforismos de El crepúsculo de los ídolos. ¿Es Dios el error del hombre o el hombre el error de Dios? Uno puede hacer una clase entera con esa frase. ¿Quién cree a quién? Se pregunta Nietzsche. ¿Dios al hombre, como nos han enseñado, o el hombre a Dios? Entonces uno puede ver la crítica en el mundo antiguo, Feuerbach, Marx, Nietzsche, como el movimiento ateo en la actualidad es un movimiento de masas. Se estima que más del 15%, entre 15 y 16%, es el conjunto de ateos en el mundo. Entonces ese es un aforismo. Nietzsche no argumenta, sino lanza frases. Y eso prueba que él entendía por ciencia, o en todo caso, como dice este fragmento, sospechaba del pensamiento lógico y deductivo, de los razonamientos, ¿no? Se puede, al contrario, observar un contraste paradójico, dice acá, ¿no? En la prosa de Richard Wagner, en ese libro, donde para exaltar el arte y la pasión procura de manera elaborada, casi fatigosa, explicar, deducir y demostrar. Nietzsche no va a hacer eso, no va a explicar, no va a deducir, no va a demostrar. En cambio, la de humano, demasiado humano, en la que la preeminencia de la ciencia o en general de la razón se expresa mediante relámpagos, ¿no? En ese sentido, un filósofo es un atormentado que tiene dentro de él una tormenta. Y cuando escribe, para Nietzsche, ¿qué va a hacer? Va a soltar esos relámpagos o esos rayos, ¿no? Entonces, acá ponemos, se expresa mediante relámpagos, ¿no? Bueno, desde acá para que tenga más sentido, ¿no? Muy bien. O a lo más en discusiones donde los pensamientos están más coordinados que subordinados. Se trata de coordinación de pensamiento más que subordinación en una cadena deductiva. Por capacidad científica, Nietzsche entiende sobre todo capacidad de juicio. Eso es lo clave, ¿no? Eso entiende, ¿no? ¿Qué es capacidad científica? Capacidad de juicio, ¿no? De ordenar ideas, de coordinarlas. Y lo que viene a continuación es interesante, dice, por otra parte, en el cual los términos se ligan no por una necesidad inherente, no es un razonamiento, a la razón de todos los hombres, sino mediante un vínculo que no todos pueden aprender, ¿no? O sea, coordinar es establecer vínculos, pero ojo, esos vínculos no todos los pueden ver. Lo que quiere decir que Nietzsche era aristócrata. Nietzsche creía que sus libros no eran para todos, sino para un conjunto de personas, los mejores, los superiores. Por eso Nietzsche tiene un libro, creo que es el Anticristo, si no me equivoco, que el subtítulo es Para todos y para ninguno, ¿no? O sea, la filosofía no es para todos, decía Nietzsche, ¿no? Es para algunos espíritus, ¿no? Entonces siempre Nietzsche tiene esta cuestión aristocrática. Incluso en el Anticristo, Nietzsche llega a decir, cuando la gente quiere elevarse, mira hacia arriba. En cambio, cuando yo quiero elevarme, miro hacia abajo. O sea, es un autor que tiene bastante soberbia, ¿no? Eso también se puede ver en este libro que está comentando Giorgio Colli, que se llama Ecce Homo, humano, demasiado humano. En este libro, Nietzsche hace una suerte de resumen de todos sus libros. O sea, a veces los alumnos en salón de clase me preguntan, profesor, ¿qué libro de Nietzsche puedo leer? ¿No? Así habló Zaratustra no es un buen primer libro, porque es un libro que supone que tú conozcas el pensamiento de Nietzsche. El mejor libro de Nietzsche para iniciar es una introducción que hace Nietzsche de él mismo, que se llama Ecce Homo. Este libro tiene los siguientes capítulos.
Primer capítulo, ¿por qué soy tan sabio? Segundo capítulo, ¿por qué escribo tan buenos libros? Y cuarto capítulo y último, ¿por qué soy un destino? Nietzsche era un autor bastante soberbio, ¿no? Entonces, eso lo prueba las dos últimas líneas, ¿no? Por lo que hemos dicho, veamos la pregunta. Del texto se infiere que en Humano, demasiado humano, Nietzsche sugiere que la ciencia debe estar constituida por razonamientos inductivos. No, no menciona eso. Pensamientos deductivos debemos deducir para nada. Razonamientos disociados, en efecto, ¿no? No tiene por qué haber una estructura lógica. Pensamientos ordenados, no. Hemos visto, jóvenes, a 4 grandes filósofos, Hegel, Comte, Nietzsche y Marx. Estos dos últimos llamados por muchos los filósofos de las sospechas. Las críticas más lúcidas a Occidente la hemos tenido primero de Marx a la estructura económica y la segunda al cristianismo de Nietzsche, ¿no? Por eso podríamos decir que Nietzsche y Marx son los grandes críticos de la modernidad. Igual quisiera comentarles que admiro, digamos, el diagnóstico que hace Marx y Nietzsche de la sociedad. Pero me parece un poco problemático la salida que dan. Pero igual traten de aprender de las críticas de estos dos grandes filósofos, bueno, y también de Comte y Hegel. Nos vemos la siguiente semana.